nos olvida que las autoridades electorales en particular, o sea, no solo tenemos que ser imparciales, neutrales, transparentes, tenemos que ser muy discretos. Discretos. No ¿Por qué? Porque claro. Finalmente la tarea que nos toca, ¿no? O sea, esto decir, que organizar este proceso por el que pacíficamente se disputa el poder, en realidad la autoridad no debería de verse, porque cuando organizas todo bien, no se nota, ¿no? Entonces, claro. Un buen arbitraje. Aunque se quiera reducir a 2 voces, el Consejo General es mucho más amplio. Deja tú los protagonismos y las estridencias, apartarse de la verdad. Eso es lo que a mí me preocupa. Es decir, ser tan claramente parciales, que un árbitro sea tan parcial, eso es a mí lo que me preocupa, perdón. Bueno, pero no es... A ver, no es todo el árbitro, ¿eh? Oye, ¿verdad? Es que... Ahorita nos quedó claro. No es todo... Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Muth y a continuación veremos lo que sí representa una verdadera árbitra de la democracia. En este caso vamos a hablar de la consejera del Instituto Nacional Electoral, Norma Irene de la Cruz, la cual veremos cómo su comportamiento y la forma en que se expresa sus ideas son muy diferentes, más bien una diferencia abismal de lo que corresponde el pensamiento autoritario que se sienten dueños del INE, de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. Norma Irene no tiene miedo de nada. Sabemos que en los próximos meses se van estos dos gandallas de la democracia y como dicen, al fin serán árbitros imparciales. Primera vez que veremos ese comportamiento que tienen, me da muchísimo gusto, me alegra, les voy a dejar un video, es muy largo, pero tómense el tiempo de escucharlo porque no tiene ni un solo desperdicio. Veremos la diferencia de cómo se expresa ella, cuando te das cuenta, cuando alguien sí trabaja y le gusta su trabajo, y además, lo más importante, que le gusta y que hace su trabajo por la cual fue contratada, y por cuál fue contratada para velar los intereses de la democracia mexicana. En este caso, Norma Irene menciona, entre otras cosas, como ya sabemos que estaban muy molestos, que ya vieron cómo se puso medio loco Lorenzo Córdoba y Ciro diciendo que es atentar contra la democracia el plan B, y él lo dijo en claro. El plan B es una oportunidad para mejorar el sistema democrático. No hay más. Desde el INE se necesita como árbitro imparcial, además, ser recatado, no mostrarte ante las cámaras como les gusta a estos, vamos a llamarle ya políticos de la oposición, porque Ciro y Lencho les firmo, que para el próximo abril, a partir del día que ya no estén en el Instituto Nacional Electoral, van a estar de la mano con cualquier partido político de oposición, porque eso es lo que les gusta a ellos, por eso es lo que quieren salir adelante. Por eso están muy molestos con este plan B, porque no van a poder ser asesores de los que van a quedar como consejeros. Pero miren el video, se los voy a presentar. Les repito, si tienen la oportunidad, revísenlo todo, porque no tiene ningún desperdicio. Vamos a escucharlo y ahorita lo platicamos. Pregunta que yo te haré, ¿y por qué no te conocemos a ti? ¿Por qué solo tenemos mención de 2 consejeros en realidad? ¿Por qué solo? Yo creo que hay mucha gente que cree que solamente hay 2 consejeros en el INE. Bueno, somos 11 consejeras y consejeros. Es Okay. más, esta es la primera vez que en el Consejo General somos 5 consejeras. Nunca había visto tantas mujeres en el Consejo General. Es la primera vez que tenemos un Consejo General que no son todos abogados o abogadas. Entonces, hasta tenemos diversidad. Hay un antropólogo, un filósofo, un economista, yo de formación periodista. Y yo creo que una parte es que de repente se nos olvida que las autoridades electorales en particular, o sea, no solo tenemos que ser imparciales, neutrales, transparentes, tenemos que ser muy discretos. Discretos. ¿Por qué? Porque finalmente la tarea que nos toca, ¿no? O sea, esto decir, que organizar este proceso por el que pacíficamente se disputa el poder, en realidad la autoridad no debería de verse, porque cuando organizas todo bien, no se nota, ¿no? Entonces, un buen arbitraje pasa desapercibido. Pasa desapercibido. Entonces, una parte, pues yo ahí sí creo que parte de nuestro trabajo también tiene que ver con la discreción y la comunicación institucional. A veces, como en estas situaciones donde oye, escuchamos tantas cosas, a veces es preciso tener que salir y decir, bueno, pongamos algunas cosas claras, ¿no? Pero desde una perspectiva y una posición institucional. Entonces somos 11, aunque se quiera reducir a 2 voces, el Consejo General es mucho más amplio. Y a veces estas 2 voces no necesariamente reflejan la posición de la institución. Ok. Muy interesante. Oye, y estas 2 voces, muy protagónicas, nada discretas, Estridentes. muy escandalosas, han estado diciendo desde hace ya varios días que, así con estas palabras, que la democracia está en riesgo. Que las elecciones del 2024 están en riesgo de anularse. Sí, que lo que el gobierno quiere es que se anulen. Sí. Pero así que la democracia está en riesgo, lo cual sí espanta a mucha gente. ¿La democracia está en riesgo? No, o sea, bueno, no, esa es una de estas respuestas categóricas que no puedo decir. No, la democracia no está en riesgo.
Si bien... Es el riesgo por el plan B, ¿no? O sea, bueno, es que aquí empezamos a hablar, o sea, ¿qué sí pone en riesgo a la democracia? Sí, ¿no? claro, pero ahorita no está en riesgo. Pero no por una... es que aquí hay toda una interpretación, porque efectivamente tenemos una propuesta de reforma que estamos esperando a que se apruebe. Esa es otra cosa. O sea, todavía no se aprueba, no se publica. Y toda esta nos obliga a revisar, y en particular al Consejo General, porque si lo vas revisando, le da un montón de responsabilidad al Consejo General para hacer posible la reestructuración. Ahora, creer que... Y ahí yo sí quiero insistir, porque cuando hablamos de que nuestra democracia está en peligro y se nos cae, de repente primero habría que preguntarnos, ¿es nuestra democracia tan frágil? O sea, esta construcción y este andamiaje legal y jurídico que nos ha llevado tanto tiempo construir, ¿no? Y sobre todo muchos de los que ahorita dicen que se caen. Entonces dices, bueno, no que fue una buena construcción, si le quitas unos cuantos artículos se te cae, yo creo que no. No, o sea, definitivamente no. Ahora, también lo que vemos es que hay una perspectiva un tanto fatalista, ¿ya? de esta reforma. Y entonces te dicen cosas así tan categóricas y que rayan, ¿no? en el absurdo, como decir que desaparece el INE, como decir que ya no vas a tener identidad o una credencial de elector, o decir que el padrón está en peligro. Porque, bueno, luego uno se pregunta... Que el manejo de las elecciones va a regresar al gobierno. Pues es que estas son de las cosas que sí vale la pena aclarar, porque si bien en las 4 leyes que todavía falta que se aprueben y que tienen un efecto en cómo se van a organizar las elecciones, obviamente, pues, y aquí hay que aclararlo, parte de este reporte que presenta el Instituto Nacional Electoral de los posibles efectos, en general a mí me parece un tanto fatalista, ¿no? Porque pareciera que es desde el cómo no lo hacemos. Entonces, yo creo que eso no ayuda, porque finalmente, aquí tú tienes una cosa, cuando tomas posesión como consejeras y consejeros, juramos hacer cumplir la Constitución y la ley que de ellas emanen. O sea, no las que me gustan, no las que yo quisiera, no, todas. Todas, ¿no? Entonces, aquí te tienes una cosa que se tienen que separar, porque por un lado es el proceso de cómo se da la reforma, y eso ya, o sea, ya hay mucho debate. Y en estos momentos vemos muchos actores políticos caricaturizando la realidad. Este reporte... Y eso pues no nos va a ayudar. Así que necesitamos bajarle un poquito al tono, y entonces a discutir en cómo sí se tiene que hacer, porque el ciclo electoral no se detiene. Claro. ¿No? O sea, nosotros ya las preparaciones que se tienen que ir dando para el proceso federal que viene, ya lo estamos haciendo. O sea, entre ellas, pues ya terminamos la nueva distritación, y entonces aquí vamos a otra cosa, porque nos dicen, desaparecen los distritos. No desaparecen los distritos, tenemos 300 distritos electorales. Esa es la geografía electoral. Y aquí viene, por ejemplo, otra cuestión, cuando nos dicen categóricamente que se podrían desaparecer toda la estructura del SPEN, ¿no? Y nos hablan. Entonces aquí también... Que el 87% va a desaparecer. Aquí de repente hay como y aquí se reduce, ¿no? De repente dicen, es que las juntas distritales hay 5 vocales. Pues sí, hay 5 vocales y hay otro integrante del servicio electoral que hace otras tareas, pero hay una serie de personal técnico, administrativo, y en nuestras juntas pues tienen diferentes, o sea, aparte de los del SPEN, hay otro personal. Entonces pensar o reducir, o si yo te digo, es que de las 5 se van 3, o se van 4, pues ¿quién va a hacer el trabajo? Bueno, pero 5 no hacen solo el trabajo. Y entonces, claro. La ley todavía dice que se instalan los 300 consejos distritales. Si bien dice que se pueden reducir las juntas distritales, y aquí otra vez tiene que ver la parte del Consejo General, la prerrogativa, porque nosotros vamos a tener que tomar las decisiones de cuáles van a ser los órganos temporales, permanentes. O sea, todo este boleto nos toca a nosotros. Y a nosotros nos va a tocar hacer una revisión, una propuesta para garantizar que todas las funciones, ¿no?, que se tienen que realizar en las juntas se realicen. Y si tenemos que cambiarle el nombre al personal, y antes eran vocales y ahora auxiliares, está bien. En todo caso, yo creo que ahí sí, la defensa del INE pasa por hacer un buen análisis donde conservemos primero la estructura, y podamos garantizar las condiciones de integridad en cada etapa del proceso. Este reporte que presenta el INE, que dices que es un reporte muy fatalista, pero entonces se acordó entre todos los consejeros, lo votaron, ¿cómo es que se presentó? No, solicitamos, o sea, sí, una vez que aparece la eminencia de la reforma, hay una instrucción a la Secretaría Ejecutiva para que realice un análisis de los posibles impactos. Entonces, este es el reporte que se presentó, y hay una serie ahí de impactos. Hay una parte que ya está aquí, así claro, esta es una decisión personal. Yo, Norma Irene de la Cruz Magaña, personalmente considero que una parte es bastante fatalista, porque solo está viendo un escenario, ¿no?
Entonces, en este escenario, pues te dice que pues, va a ser muy difícil y no se va a poder hacer, y bueno, pues en este escenario, yo creo que aquí es donde tenemos como... La impresión es que en esta preocupación que exudan estos dos consejeros, es posible que haya una carga personal, anímica, porque estos se van en abril, ¿cierto? Bueno, sí, se van en abril. No, digo, sí, se digo. Sí, o sea, ahí digo, así como llegará mi tiempo en unos años. No, todos los ciclos se acaban. Y aquí también, yo creo que también esto es como esta parte de la reflexión y las lecciones que nos van dejando, ¿no? Porque entender que, uno, tu responsabilidad pública es temporal. O sea, todo lo que viene con el puesto es temporal. O sea, tú no eres tu puesto. Entonces también en esto de... Como diría Porfirio Díaz. ¿Verdad? ¿San Lorenzo Córdoba no encarna la democracia? ¿No es? ¿No es la democracia? ¿Cómo se llama? Bueno, invítenlos, y aquí nos preguntan. O sea, a ver, invítenles a ellos. Y usted, no somos brosos, ¿eh? Y usted, bueno, perdón, sí, me retracto. No, bueno, híjole. Pero en este sentido, o sea, y yo creo que también es en cómo la labor que haces de la institución y lo que dejas en la institución. Entonces, yo creo que ahí sí de repente se nos olvida y tenemos que ir pensando como, ¿qué legado quieres? ¿Cómo quieres ser recordado? O recordado, ¿no? Sí. Como un servidor, una servidora que fue íntegra y que no se le cuestionó, ¿quieres pasar así o quieres pasar como alguien que estuvo en la estridencia? ¿No? O sea, no sé, ahí o que pasó de árbitro a ser un activo de la oposición, que eso es un poquito más delicado. Eso lo dices tú, ¿eh? Sí, lo digo yo, pero bueno, eso lo vamos a ver además en unos meses. Sí. Bueno, de hecho lo vamos a ver en unas marchas. Bueno, o sea, es que esto es cosa también, o sea, de las cosas que, por ejemplo, cuando ahorita que hablabas de la marcha, ¿no? O sea, yo sí soy de la opinión, en noviembre pasado, yo soy de la opinión, y sí les decía a mis colegas en el consejo, de ninguna manera, bueno, yo sí soy de la opinión, nosotros no deberíamos estar en esa marcha ni estar endorsándola. Claro. Y no porque por la marcha en sí, sino porque nosotros somos como institución, como árbitro, que tendríamos que estar siendo ese punto de mesura, ¿no? O sea, no parte del debate, no echándole candela, ¿no? Al fuego. Porque de repente decías, o sea, cuando piensas en esa marcha, es que es muy curioso, porque se convirtió como en un cajoncito donde había muchas cosas, demandas, posiciones, opiniones, ¿no? Todas juntas. Y desinformación. Desinformación, la infodemia, extremos, ¿no? O sea, tú los veías extremos. Y muy curioso, porque ahí lo que le dio a este pegamento fue este eslogan, ¿no? Que incluía al INE. Entonces, de repente dices, bueno, también esta cosa, oye, pero sí, ahora sí que como dicen, oye, pero si hasta las piedras cambian, o sea, imagínate una institución... Claro. ¿Sentiste que fue utilizado el INE como institución para eso, para fines políticos? Pues mira, más que, yo creo que, pues no sé, como con fines políticos, lo que sí es que puso a la institución en una posición que hizo dudar de su independencia, ¿no? Entonces yo creo que eso sí daña al INE, o sea, tomar medidas que puedan poner, o siquiera, ¿no? Poner una sombra de duda en tu actuar como institución, eso sí le daña a la institución, ¿no? Desde aquí, yo creo que, y lo mismo, ¿no? O sea, porque en esa marcha, por ejemplo, en particular, o sea, no podemos negar que sí hubo partidos políticos que activamente estuvieron llamando, que está bien, esa es su cosa, ¿no? Pues si ellos lo quieren hacer, pero tú como institución no puedes endorsarlo, de ninguna manera, ¿no? Oye, pero el INE, la institución de la democracia en el país, en un país en el cual tenemos una presidencia vertical, o estamos acostumbrados a tener... El INE no es muy democrático. El INE no, pues sí, claro, es que es parte del... Es lo que hay que estar peleando. Es un proceso. Es un proceso, y esto nos lleva a una revisión de todo lo que hacemos, porque también... no podemos dar un discurso hacia afuera y en la casa no aplicarlo. Sí se puede. Bueno, sí, aquí sí se puede. De que se puede. Digo, no es lo recomendable, no es éticamente correcto, no es consistente, pero es mucho más común de lo que... Y eso que es muy importante, un instituto horizontal. Horizontal. Sí, un consejo, sobre todo porque efectivamente... Los protagonismos, las estridencias, es que solo contaminan, pues, la democracia. Deja tú los protagonismos y las estridencias, apartarse de la verdad. Eso es lo que a mí me preocupa. Claro. Es decir, ser tan claramente parciales, que un árbitro sea tan parcial, eso es a mí lo que me preocupa, perdón. Bueno, pero no es... A ver, no es todo el árbitro, ¿eh? No. Es que ahorita nos quedó claro. No es todo el árbitro, digo, por favor. Si se da esa horizontalidad, pues ayuda muchísimo. Claro. Sí, yo creo que también es esta oportunidad, ¿no? Y creo que también tiene que ver hasta con un poco, pues tenemos visiones distintas. Sí, claro. ¿No? De cómo... cómo... ahora hay una nueva oportunidad con la nueva conformación que se va a dar del INE. Esperemos que sí se logre. Sí, no, definitivamente, digo, o sea, son personas, son visiones del mundo. Ahora vamos a tener, además estamos, te digo, en otro momento. Claro. ¿No?
del debate, hasta incluso de la madurez de la ciudadanía, ¿no? Porque hay cosas... Que no necesariamente de todos los consejeros. Claro, bueno, digo, aquí sí estoy hablando por mí, ¿eh? No a nombre del consejo. Tú eres optimista. Yo soy optimista, yo creo que sí se abren ventanas de oportunidades, sí tenemos que ver en el cómo sí. Además, yo no sé a mis compañeras, pero mis compañeros creo que ahí sí podría decir que ninguno de nosotros va a querer ser parte de un INE que no entregó elecciones. Pues no, para eso no venimos a ser consejeros y consejeras, ¿no? Claro. O sea, ahí sí, yo creo que eso está claro y tenemos que, y así podemos decirle a la audiencia que desde el INE estaremos trabajando y daremos todas las garantías para que su voto cuente y se cuente bien. Perfecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias, don Irene. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. Valiente consejera del INE, como debe de ser. No buscar protagonismo, no buscar autoritarismo, no mostrarte como yo soy el papá de los pollitos, porque ese papel no te concierne, Ciro, no te concierne, Lencho. Lamentablemente pasaron muchísimos años, pero al fin, después de abril ya se van, pero como bien lo dicen, ya lo verán, que se van a terminar metiendo en cualquier partido político de oposición, el que ustedes quieran. Porque recuerden, aunque se sigan buscando ellos justificar que durante 2 años no pueden formar parte de ningún partido político, no pueden decir que no los pueden asesorar para hacer sus truculentas que han hecho durante muchos años, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Yo me quedo muy alegre, no sé ustedes, de ver una consejera hasta da confianza y da alegría, y dices, ella misma, que ya estudió lo que es el Plan B, y dice, no es una destrucción la democracia, es una oportunidad. No es desmantelar al INE, ¿qué les pasa? Están locos. No se trata de eso, se trata de fortalecerlo. Hay que quitar los puestos inventados para sus amigos y amigas de cada uno de estos, vamos a llamarle igual políticos de oposición, que fueron tanto Ciro como lo que viene siendo Lencho Córdoba. Porque solo usaron eso, usaron al INE para tener muchos recursos, para poder negociar con los diversos partidos políticos de oposición. Y ya vimos qué imagen dieron. No me dejan mentir, pero no conocen mucho a lo que es la consejera Norma Irene. Y vean qué contundente con sus mensajes. No deben ser protagonistas, debemos ser imparciales y no mostrarnos, porque si no te muestras es que está trabajando bien el instituto. Amigos y amigas, hasta aquí ya mi participación. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia. Compartan información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apóyennos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su valioso espacio y nos vemos en la próxima.